Buenas tardes, estimados estudiantes. En el presente video vamos a explicar cómo llevar a cabo un análisis de impacto utilizando el software gratuito Payo. Esta es parte de la serie de videos de la clase de técnicas de medición socioeconómica para la unidad de análisis insumo-producto y es la continuación de la explicación del cálculo de multiplicadores con el mismo software Payo. Ok. En el ejemplo de hoy vamos a trabajar con datos de la matriz insumo-producto de República Dominicana a 24 industrias, que es la que tenemos en pantalla. Como ya hemos visto en otros videos, necesitamos pasar esta información que tenemos a Excel a un archivo de texto delimitado por tabulaciones para que el software Payo lo pueda leer. Nosotros ya lo tenemos cargado aquí en el software, como pueden ver en pantalla. Para realizar un análisis de impacto es necesario elaborar un segundo archivo de texto en donde se expresen los escenarios. El análisis de impacto lo que hace es simular si en determinados sectores hay una entrada o una salida de recursos monetarios. Entonces necesitamos cargar un segundo archivo que sería un archivo de escenarios que aquí ya lo tenemos, pues ya lo tenemos hecho, pero igual vamos a ver de qué se trata. Primero ese archivo hay que cargarlo en Excel. Entonces, primero hay que poner los dígitos de control. Una región y 24 industrias. Posteriormente, cada fila representaría un escenario independiente, mientras que cada columna representa una industria diferente. Entonces tenemos 24 columnas porque estamos trabajando con la matriz insumo-producto de 24 por 24. La primera fila representa el escenario 1, la fila 2 representa el escenario 2 y así sucesivamente. En estos escenarios podemos simular la inyección de 20 unidades monetarias, pueden ser miles o millones, eso depende de la unidad de medida, o también podemos simular la extracción de unidades monetarias. Es decir, podemos simular que una contracción en un sector específico, en todos los sectores o en un grupo de sectores que nos interesa. Recordemos que una vez que tenemos este archivo necesitamos guardarlo como un archivo de texto delimitado por tabulaciones dentro de la carpeta Data, que debería estar dentro de la carpeta donde está el software Payo, que en mi caso, como pueden ver en pantalla, está dentro de la carpeta de archivos de programa. Ok. Yo ya lo tengo guardado, entonces nos vamos a ir directo al software y teniendo abierto, ojo con esto, teniendo abierto el archivo original que se carga en Payo para realizar los cálculos, es útil antes de cargar el archivo de escenario hacer un análisis de sectores claves. ¿Para qué? Para tener una idea más certera de cómo armar estos escenarios, a qué sectores inyectar recursos monetarios. Así pues, en este ejemplo que estamos realizando, en el primer escenario no hay ningún tipo de inyección monetaria. En todos los sectores los valores son cero. Yo hago esto y recomiendo que se haga esto para tener una especie de escenario base para poder comparar. El escenario número 2 inyecta 20 unidades monetarias a los dos sectores claves que se desprenden del análisis de sectores clave que hicimos con Payo. Sería el sector número 4, cuyo encadenamiento hacia adelante y encadenamiento hacia atrás son ambos mayores a 1, y el sector 3. Estos son los únicos dos sectores que se consideran como sectores clave para la matriz insumo-producto de República Dominicana que está disponible en la web. Entonces, el escenario 2 es un escenario donde solo se inyectan recursos monetarios a los sectores clave.
El escenario 3 inyecta la misma cantidad de recursos monetarios, pero en vez de inyectarlos a los sectores clave, los inyecta en los sectores impulsores. Recordemos que eran los sectores impulsores, son aquellos sectores cuyo encadenamiento hacia atrás es superior a 1, pero su encadenamiento hacia adelante es inferior a 1. Entonces, en el escenario número 2 estamos inyectando recursos monetarios a los sectores impulsores. En el escenario 3 es el caso contrario. Estamos inyectando las mismas 20 unidades monetarias a aquellos sectores que tienen como encadenamiento hacia adelante mayor a 1 y como encadenamiento hacia atrás menor a 1. Estos sectores se conocen como sectores base. ¿Ok? Entonces el escenario 3 es un escenario donde lo que se estimula son los sectores base. Y finalmente el escenario número 5, sí, este sería el escenario 5, es un escenario cuyo único propósito es demostrar cómo cambiaría, ¿verdad? La estructura de las industrias si todas las industrias se contraen de forma pareja en 10 unidades monetarias. Este escenario más que todo es para demostrar las capacidades del software. Ok, volviendo entonces a lo que interesa. Cargamos el archivo primario, ¿verdad? Que es la matriz de transacciones intersectoriales con sus respectivos vectores de demanda final, vectores de valor añadido, etcétera. Realizamos el análisis de sectores clave para tener idea de cómo deberíamos de simular el análisis de impacto. Posteriormente debemos abrir el archivo donde están los escenarios, entonces nos vamos a File y nos vamos a la opción que dice Open the File. Y aquí nosotros ya lo tenemos cargado, ¿verdad? Y lo vamos a abrir. Aquí están nuestros 5 escenarios, efectivamente. Cada columna es un sector y cada fila es un escenario diferente. Entonces nos vamos a análisis input-output básico y le pedimos realizar un análisis de impacto. Como es de costumbre, se nos despliega dentro de Payo, pero nos dice que si deseamos exportarlo a Excel. Le vamos a decir que sí y vamos a ver por qué. Vamos a esperar alrededor de 30 segundos para que cargue nuestro Excel. No debemos tocar nada en el software durante ese tiempo o la operación podría detenerse. Y luego revisamos. Y esto es lo que tenemos, ¿verdad? Se nos van a abrir un Excel con 2 hojas. La primera hoja no es más que una descripción de lo que acabamos de hacer. Si se fijan, aquí está el primer escenario y dijimos que era un escenario base donde no se inyecta nada a ningún sector. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es la descripción de cómo están distribuidas las inyecciones o las sustracciones de recursos monetarios por sector. Esta hoja, ese es su único propósito. Y luego tenemos la hoja que nos interesa, que son los impactos de output. Y aquí sí tenemos los impactos en cada sector y por cada escenario. ¿Por qué es útil exportarlo a Excel? Sencillo. Vamos a hacer esto levemente más pequeño. Perdón. Vamos a hacer esto levemente más pequeño. Ahí. Y entonces vamos a sumar los efectos en cada escenario. Obviamente en el escenario base, como ni se añadió ni se restó ningún monto, ninguna unidad monetaria, a ninguna industria, entonces el impacto total es de 0. Recordemos que en el escenario 2 solamente se inyectaron 20 unidades monetarias a los sectores clave. En el escenario 3 se inyectaron 20 unidades monetarias solamente a los sectores impulsores. Y en el escenario 4 se inyectaron 20 unidades monetarias solamente a los sectores base.
El escenario 5 es un escenario donde se le restaron 10 unidades monetarias a absolutamente todas las industrias. Este escenario 5 pues hay que tomarlo con pinza, obviamente. Sus propósitos son más demostrativos que de otra índole. Como podemos observar, a pesar de que se inyectaron 20 unidades monetarias en los sectores clave, y aquí lo tenemos claramente, el sector clave 4 y el sector clave número 13, que son los que reportan el impacto más grande, ¿verdad? El impacto total en la economía es de 81.29, mientras que inyectando la misma cantidad por sector, ¿verdad? La misma cantidad por sector a los sectores impulsores, el impacto total en la economía es de 239.3. En el caso de la inyección a los sectores base, también el efecto es mayor que cuando solo estimulamos los sectores clave, pero es menor que cuando damos estímulo a los sectores impulsores. Y como era de esperarse, si nosotros contraemos en 10 unidades monetarias a absolutamente todas las industrias, pues lo que vamos a tener es una contracción global de una alta magnitud. Eh, por este motivo es que yo les decía de que lo exportaran a Excel y podemos ver de que es un análisis muy sencillo, pero al mismo tiempo muy útil. Eso sería todo por el día de hoy. Así, esta breve explicación no tiene como propósito profundizar en los elementos teóricos del análisis de impacto, input-output, simplemente pretende servir como un breve tutorial para saberlo hacer en el programa Pio, y los elementos teóricos se profundizarán en el aula de clase. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.